Hay una parte de ti que quiere sentirse mejor y no sabe cómo. No sé exactamente qué estás viviendo, pero esto sí lo sé. Hay un error muy común que cometemos cuando nos sentimos así. Y es que tratamos de controlar nuestras emociones. Pero las emociones no se controlan, se sienten, se escuchan y luego se liberan. Si estás aquí no es casualidad, es porque la información que tengo para ti de algún modo te va a servir. Hoy quiero mostrarte un camino suave y profundo para volver a ti, para escuchar lo que tu corazón realmente necesita y comenzar a sanar desde adentro. En un mundo en donde corremos, donde sentimos que nunca nos alcanza la alegría, donde las emociones se acumulan como si fuera una lluvia que nunca termina de caer, que te estés dando el permiso de escuchar esto significa mucho más de lo que crees. Me llamo Dayanu Pavés, soy terapeuta floral desde hace varios años y he tenido el privilegio de acompañar a personas en momentos de confusión, de cambios, duelos, crisis internas, de bloqueos emocionales y también en momentos de renacimiento, claridad y descubrimiento personal. A veces uno llega a un lugar, a un video, a una charla sin saber por qué, y en algún punto del camino descubre que esa información era justamente la que necesitaba escuchar. Muchas personas que hoy son terapeutas, guías emocionales e incluso personas que simplemente aprendieron a escucharse mejor, comenzaron así, escuchando un video como este sin saber exactamente qué iban a encontrar, pero sintiendo así un algo muy suave que les decía quédate, escucha, porque quizás esto es para ti. Yo quiero invitarte a eso, a que no te esfuerces en entender todo, no te presiones, no te exijas nada, simplemente escucha. Deja que algo resuene, aunque sea una frase, una idea o un ejemplo. A veces eso basta para iniciar un proceso de transformación profunda. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuántas veces al día sientes que tu mente está agotada? ¿Cuántas veces has sentido que haces muchísimo, pero emocionalmente como que sigues en el mismo lugar? Como si estuvieras en una rueda infinita de esfuerzo, agotamiento, estancamiento. Y te mantienes en ese bucle. ¿Cuántas veces has sentido un nudo en el pecho que no sabes cómo deshacer? ¿O una inquietud que te acompaña incluso mientras duermes, que llegas a tener pesadillas con eso? Que ni durmiendo te deja en paz. La realidad es que vivimos en una generación con miles de estímulos, múltiples exigencias, responsabilidades externas, pero muy pocas herramientas emocionales internas. Y cuando tenemos emociones fuertes como miedo, tristeza, duda, frustración, solemos escuchar frases como échale ganas, no pienses en eso, sé fuerte, ya va a pasar, distráete y así se te olvida. Pero nadie nos enseña realmente cómo gestionar esas emociones, cómo escucharlas sin que nos desborden, cómo movernos de un estado emocional a otro sin sentir que estamos caminando a ciegas, sin sentir que en cualquier momento nos destruimos o que podríamos destruir a otro. Porque mientras más fuerza toma esa emoción en nuestro interior, más miedo sentimos de que tome control de nosotros. Porque cuando la toma generalmente no reaccionamos bien. Y ahí es donde entra la terapia floral. Un sistema natural y profundo. Pero, ¿qué es la terapia floral? La medicina floral nació de un médico inglés llamado Edward Bach. Y quiero que imagines esto. Un médico que veía a cientos de pacientes, que tenía acceso a la medicina convencional, era bacteriólogo, jefe de su departamento en un buen hospital, que tenía acceso a estudios, diagnósticos, técnicas, y aún así sentía que algo faltaba. Él decía que podíamos tratar los síntomas, pero si no entendíamos las emociones detrás de esos síntomas, la persona volvería una y otra vez al mismo punto. Así es que dedicó años de su vida a observar la naturaleza, y a estudiar desde otras miradas terapéuticas, las plantas, las flores, sus ciclos, su energía, y descubrió algo maravilloso, que hay ciertas flores que tienen una cualidad emocional específica. Una flor que crece en los acantilados ayuda a trabajar el miedo, por ejemplo. Una flor que crece hacia la luz ayuda en momentos de duda o de confusión. Bach entendió que las flores no solo forman parte del mundo físico, sino que también forma parte del mundo emocional. Y es lo que muchos de nuestros pueblos antiguos creían, porque tenían esta conexión con la naturaleza, pero que se fue perdiendo con los años. Bach volvió a traer esta medicina de forma un poco más masiva y entendió que el mundo emocional también forma parte del mundo físico. No somos solo un cuerpo físico, porque en aquella época, años 1900, Bach de cierto modo trajo a la palestra lo que muchos de nuestros pueblos antiguos nos enseñaban, la conexión con la naturaleza, que cada planta también tiene su propia energía, y hay unas que son especialmente curativas. Quiero explicarte de una forma muy sencilla y profunda cómo funciona.
Las emociones tienen su propia frecuencia. El cuerpo cambia su ritmo, coherencia y actividad eléctrica según cómo te sientes. Hay estados que son más ordenados, sutiles, como cuando sentimos paz, amor, y otros más caóticos, más densos, como cuando sentimos miedo, rabia, ira, frustración, vergüenza, ansiedad. Las flores también vibran, tienen su propia información energética y cada flor vibra en una frecuencia emocional específica. La frecuencia de la valentía, de la paz, la esperanza, el amor. Entonces, ¿qué pasa cuando tomas una esencia floral? Que estás recibiendo la información vibracional. Es como si el campo emocional de la flor le dijera al tuyo: recuerda quién eres cuando estás en equilibrio, recuerda quién eres cuando estás en amor. Y la persona no cambia mágicamente, lo que sucede es que se reorganiza internamente. Una emoción que antes era una tormenta, por ejemplo, se vuelve una lluvia suave. Un conflicto interno que antes era un laberinto, no sabías por dónde ir, ahora sí se puede comprender. ¿Y por qué tantas personas conectan con las flores? Cada año hay más adeptos a esta terapia. Te voy a contar algo que quizás ya sabes dentro de ti, y es que las emociones no son lógicas. No responden a razonamientos ni a consejos. Puedes decirte 1000 veces: no debería sentirme así, no debería tener miedo, no debería estar triste, pero el cuerpo y el corazón no obedecen esas órdenes. Por eso funcionan tan bien, porque no atacan la emoción como si estuvieran en una guerra. No la juzgan, no la reprimen, la acompañan, la guían y le ofrecen un camino para transformarse. En personas que viven con estrés constante, que viven con una tensión interna que no se va incluso cuando descansan, la terapia floral les ayuda a que la mente desacelere y el cuerpo deje de estar en alerta constante. Las flores ayudan a trabajar miedos, dudas, confusión, duelos, pérdidas emocionales, autosabotaje, falta de autoestima e incluso dolencias físicas. Cada persona reacciona de manera única, pero hay algo que muchas veces coinciden en decir, y es que dicen: volví a sentirme yo. Me acuerdo que tuve un paciente, le vamos a decir Juan, no es su nombre, pero es para proteger su identidad. Su historia la recuerdo muy bien, no porque fuera un caso complicado, sino porque me recordó algo muy humano, y es que muchos hemos sentido alguna vez el deseo de llenar un vacío que parece infinito. Él llegó a mí con mucha vergüenza, pero mucha vergüenza. Me dijo: mi problema es que no puedo dejar de comer. Como aunque no tenga hambre, como hasta sentir dolor, y después me odio. Y mientras hablaba, bajaba la mirada, como si lo que le pasara fuera una falla, cuando en realidad era un grito interno pidiendo ayuda. Él no venía a trabajar autoestima, no venía a trabajar sus emociones, ni heridas de infancia, ni patrones, ni nada, nada de eso. Él solamente quería dejar de comer tanto, según sus palabras. Pero cuando empezamos a profundizar, cuando las flores comenzaron a mover lo que estaba debajo de esa compulsión, apareció algo muy distinto a lo que él quería. Y era que su hambre no era hambre. Y eso fue lo primero que él entendió. No era su cuerpo el que pedía comida, era su corazón el que pedía afecto. Y a medida que trabajábamos con las flores, fueron aflorando memorias que él nunca se había permitido sentir. Me contó que desde niño nadie lo había abrazado, o al menos no que él se acordara, que en su casa no existía la ternura, que creció en una familia en donde la frase que más se escuchaba era: los hombres no lloran, donde mostrar emociones era casi un pecado, y en donde lo único aceptable era el ser fuerte, duro y silencioso. Que su papá le repetía: los hombres no lloran, los hombres se aguantan, usted hágase fuerte, y si come no se le ocurre dejar comida en el plato, porque hay niños en África que no tienen que comer. Y esta frase culposa, quizás tú también la escuchaste. Yo la escuché mucho, como si fuera nuestra culpa la desgracia de esos niños, o hiciera alguna diferencia en las vidas de esos niños el que nosotros nos comiéramos la comida. Y mientras me contaba eso, yo entendí algo muy profundo. Y es que ese niño que nunca pudo llorar había encontrado en la comida la única forma de sentir un poquito de alivio. La comida no lo nutría, pero él sentía que lo acompañaba. Guatita llena, corazón contento. Pero solo por un momento, porque el vacío no se iba. Cada sesión era como si él se encontrara por primera vez con su historia. Empezó a darse cuenta de que lo que buscaba no era dejar de comer, lo que buscaba era sentirse querido. Comenzó a hablarse más bonito, a escucharse, a darse el permiso de sentir,
aunque no supiera cómo, porque no sabía conversar con sus emociones. Y lo más hermoso fue verlo dejar de pelear con él mismo. Dejó de decirse soy un desastre, soy débil, no sirvo, no puedo dejar la comida en el plato porque es malo. Dejó de decirse todo eso y empezó a decirse cosas que nunca se había dicho. Es que estoy dolido, necesito compañía, merezco cariño, no tengo que cargar todo solo y no tengo que cargar también con una culpa que no me corresponde. Y a medida que él sanaba su relación consigo mismo, pasaba algo que era más fuerte también, que ya no necesitaba tragarse la comida para tragarse la vida. Ya no necesitaba castigar su cuerpo para poder callar su corazón. Su ansiedad bajó, su compulsión bajó, su cuerpo cambió, pero lo más importante es que su mirada cambió. Esa mirada que al principio estaba rota y era todo mirando hacia abajo, escondiéndose, empezó a verse viva. Y él me decía que sentía un apoyo en las flores, como si ya no estuviera solo. Y es que así funcionan las flores, es como si uno ya no estuviera solo en ese camino. Nos acompañan en los procesos. Es como si nos tomaran de la mano para aprender a caminar. Y cuando uno ya puede hacerlo solo, te dejan hacerlo por tu cuenta, porque aprendiste a caminar, aprendiste a sostenerte. ¿Y quieres que te sea súper honesta? Esta historia tocó mis fibras más sensibles, porque yo también viví algo parecido. Yo también tuve una relación súper dolorosa con la comida. También viví esa culpa, vergüenza, enojo, autocastigo. También traté de tapar ese vacío que no sabía cómo enfrentar comiendo. Yo sé lo que es perderse en la comida, sentir la culpa por no poder parar y ver las consecuencias después. Ver cómo queda tu cuerpo, cómo queda tu vida, cómo uno se enferma. Y lo veo mucho en otros también. Por eso esta historia me movió tanto. Porque demuestra que cuando una persona empieza a tratarse con amor, con paciencia, con ternura, con verdad, la necesidad de llenarse por fuera se transforma en la capacidad de llenarse pero por dentro. Y a medida que Juan se entendía, la compulsión también disminuía y dejó de castigarse y eso es maravilloso. Comenzó a querer y a cuidar su cuerpo, porque muchas veces uno se dice que se quiere, pero las conductas que tenemos dicen todo lo contrario. Y las flores no hicieron el trabajo por él, pero sí le dieron la claridad, la fuerza y la suavidad necesaria para ayudarse. Para entender que no porque no haya recibido ese afecto antes, estaba condenado a vivir una vida desconectada de sí mismo. Que sentir estaba bien. Ese es el poder de este sistema, que no te empuja, te acompaña. No te arrastra, sino que te va sosteniendo y no te cambia. Te ayuda a recordar quién eres, porque nosotros no llegamos a este mundo rotos por dentro. Ahora quiero decirte algo muy importante. Hay personas que escuchan una charla como esta y dicen, ya, qué bonito, y está perfecto. Pero hay otras que sienten un llamado profundo, una sensación suave pero clara que les dice, yo quiero aprender eso, yo quiero hacer ese proceso de sanación, quiero entender mis emociones, quiero acompañar a otros también, quiero transformar algo en mí. Y si algo dentro de ti, alguna de estas cosas está diciendo que sí, te invito a prestarle atención. Puedes, si quieres, tomar mi diplomado en terapia floral, que está diseñado para personas que quieran aprender desde cero, entender a profundidad cada esencia, crear fórmulas personalizadas con todas las posibilidades de uso, no solo para personas, porque las flores no solamente se ocupan en personas, para quienes quieren también transformar su propio mundo emocional, acompañar profesionalmente a otras personas, integrar esta herramienta a su vida o su práctica profesional. No necesitas experiencia previa, solamente ese pequeño llamado interno que quizás estás sintiendo justo ahora. Yo comencé primero sanándome a mí. Yo no estudié terapia floral porque quería enseñarla a otros. Yo la quería usar en mí. Pero con el tiempo sentí esa inquietud de compartir también esto con los demás. Y me gustó. Y ahí comencé a profundizar más y a darle terapia a otros, pero de manera un poco más masiva, no solamente a mis conocidos, a la familia. Si justo ahora estás sintiendo ese llamado interno, haz clic en el link de la inscripción para asegurar tu cupo y comparte el video con alguien a quien creas que le puede servir. Las flores pueden convertirse en una herramienta que acompañe tu vida por muchos años, porque cada flor trabaja un proceso diferente que las personas vamos a lo largo de la vida viviendo.